Bueno, hemos, eh, hemos leído un texto que no se suele nombrar. Es curioso porque no sé si vosotros tenéis la misma impresión que yo, pero de la segunda epístola a los Corintios, de la primera sí, pero de la segunda, yo por lo menos personalmente no he oído predicar mucho. Y sin embargo, en estos días, en esta semana, y tengo que seguir, yo os animo a que la leáis entera y la trabajéis, porque he descubierto muchos tesoros muy preciosos. Porque la primera habla de muchas cosas y nos muestra además algo que quizás es lo primero que me llama la atención. La iglesia a los Corintios es una iglesia muy particular. Cada iglesia, digamos, suele tener su personalidad, sus características, ¿no? Igual que pasa con las personas en lo individual, suele pasar también con las congregaciones, porque en definitiva las congregaciones están formadas por personas, por hermanos y hermanas en Cristo que se juntan para adorar, para alabar al Señor y para otras cosas, ¿no? Y hay algo que olvidamos y que ayer se hablaba en la reunión que tuvimos en el desayuno de hombre. Se habló de un tema muy importante, el tema de la libertad. La libertad que tenemos para tomar decisiones. Y una libertad que Dios nos ha dado. Pero a veces no somos conscientes de que sí tenemos esa libertad y por lo tanto, como consecuencia de tener libertad para tomar decisiones, somos responsables de las decisiones que tomamos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, incluso hasta en los temas políticos que no voy a entrar, se suele hacer incluso a veces un enfrentamiento entre los que hacen hincapié en lo individual y los que hacen hincapié en lo colectivo. Pero, ¿cómo trataríamos este tema en los asuntos de Dios? Y sobre todo, ¿cómo trataríamos este tema en la asamblea de Dios, que es la... ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la asamblea de Dios? La asamblea de Dios está. Exactamente. La comunión de los santos. La eclesía o iglesia en español. ¿Qué pasa? ¿Que está peleado lo individual con lo colectivo o que no son posibles armonizar? Yo creo que no, hermanos. El problema es que si no enfocamos este tema adecuadamente, si no somos conscientes de lo que Dios quiere y espera de nosotros y cuál es nuestra función, ¿qué nos suele pasar? Pues seamos prácticos y sencillos, y porque hay que hablar para que se entienda. El Señor hablaba incluso con ejemplos de la vida para que la gente que le escuchaba le entendiera, porque el Señor no quería dar un discursito bonito, quedar muy bien delante de la gente, pero que la gente se quedara, como dicen en mi tierra, a dos velas y no se enteraran de nada. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque venimos a la congregación y a veces nos quejamos de los hermanos, ay, es que fulanito, ay, es que menganita, ay, es que este, ay, es que el otro. Y hay que ver. Y
sacamos a veces, y a veces con mucha exactitud, no voy a decir que no, los defectos de los demás. Pero, ¿y qué de los nuestros? ¿Y cómo tratamos esto? A veces confiamos en que los demás hagan cosas, como si a lo mejor tú no tuvieras. No. Yo no. A veces ponemos incluso, digámoslo claro, la excusa de que yo soy poca cosa, yo no soy importante. Bueno, depende de para qué. El otro día dije que hay al menos 3 cosas que cualquier cristiano puede hacer: orar, evangelizar o dar testimonio y ayudar en lo que se pueda. Dedicar tiempo para la obra del Señor o para lo que haga falta en relación con los hermanos. La iglesia de Corintios es una iglesia que tiene unas características muy interesantes. Si leemos la primera epístola, en la primera epístola se nos hace una descripción indirecta. Por ejemplo, sabemos que era una iglesia que tenía muchos dones. Tenía dones espirituales de muchas clases, pero el apóstol Pablo les tiene que escribir, leeros sobre todo el 12, el 13 y el 14 de Primera Corintios, y veréis ahí cómo el apóstol Pablo tiene que poner orden, por ejemplo, porque hablando en lengua les dice: vamos a ver, si os ponéis todos a hablar como papagayos en lengua y entra alguien de fuera, va a decir que estáis porque no os entiende. Y no conoce además, no sabe, por ejemplo, nosotros los que ya hemos tenido experiencia en el Espíritu, pues sabemos que hay lenguas que son de alabanza, hay lenguas que son mensajes, hay lenguas angelicales y lenguas terrenas. Todo eso lo dice la palabra, pero el apóstol le tiene, por ejemplo, que enseñar que tiene que haber un orden y que si tú, por ejemplo, estás en una adoración en alabanza, esas lenguas que se queden un poco para ti. Si tienes mensaje, cuando digas esas lenguas tiene que haber alguien que la interprete o interpretarla tú, para que la gente no se quede a dos velas, etc. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque era una iglesia con dones, que por cierto hoy se supervaloran. Sin embargo, ¿cuántas cosas le tiene que decir? Y vuelvo a decir, leeros la primera epístola, que es muy interesante. ¿Cuántas cosas le tiene que decir el apóstol a esa iglesia para poner orden? Y no solo eso, sino vamos a ir un momento porque conviene que lo leamos de la palabra. El primero que me coja, 1 Corintios capítulo 5, versículo primero. Capítulo 5, versículo primero. ¿Quién lo tiene por ahí? Alguno que lo tenga que me lo quiera leer. 1 Corintios 5:1. Sí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vale, hasta ahí. ¿Lo habéis entendido? Sí. Había un caso en la iglesia de Corinto donde uno se había acostado con la mujer de su padre.
Y estaba en la iglesia. ¿Qué había entendido ese hombre de la doctrina del Señor y de los apóstoles? Pregunto yo. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Puede haber incluso dones en la iglesia y, sin embargo, haber una gran inmadurez en la iglesia. Por eso el Señor no dice, por sus dones los conoceréis, sino por sus frutos. Concretamente dice fruto y tiene su porqué. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo espirituales? Leéroslo y ahí tenéis las características de un genuino hijo y siervo de Dios. La madurez, un árbol refleja la madurez por los frutos, cuando empieza a dar frutos propios de su naturaleza. Si el que se une al Señor es un espíritu con Él, no sé tú qué fruto esperas dar, pero si el Espíritu Santo es tu vida, si el Espíritu Santo es tu naturaleza, yo creo que es lógico que los frutos que empieces a dar sean, ¿quién se acuerda? Yo. ¿Tú qué? Jesús. Jesús. Amor, fe, benignidad, paciencia, templanza, etc. ¿Os acordáis? 7 frutos. Es decir, una iglesia madura se caracteriza no por los dones, que aquí nos confundimos muchas veces y pensamos que por tener dones ya somos, no sé cómo decirlo, unos súper. No. Y hay un ejemplo bíblico tremendo. Hay un ejemplo de un hombre que tuvo un don brutal y que lo desperdició. ¿Os acordáis de un tal Sansón? Sansón. Sansón lo levantó el Señor para hacer justicia. ¿Y qué le pasó a Sansón? Que le gustaba más una falda que a un tonto un bolígrafo. Y entonces la falda lo perdieron. Y desperdició. Podía haber sido un instrumento muy útil en las manos del Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque yo creo y espero además que Dios va a traer dones porque nos hacen falta. Pero la iglesia no puede confundir los términos. La iglesia tiene que saber cada cosa lo que es, porque un don, hermano, primero es un regalo de Dios. Y como dice la propia Escritura, ¿para qué se nos ha dado los dones? Para la gloria y la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante la iglesia de Corinto. Y por eso la primera tiene 2. La primera cumple una misión, la segunda cumple otra misión en la que ahora después entraremos. La primera nos describe una situación y nos muestra cómo el apóstol Pablo, con paciencia, con amor, les manda la carta para corregirles, para señalarles dónde estaban haciendo mal las cosas y dónde tenían que cambiar y corregir las cosas. Y como digo, es muy significativo que sea una iglesia llena de dones, pero que al mismo tiempo, yo he señalado este caso de este hombre que acudía a la iglesia, se reunía con los hermanos,
pero luego estaba teniendo relaciones ilícitas nada menos que con su madrastra. Y parece ser que no había ningún problema, los otros lo recibían como tal. No voy a entrar a señalar, hermanos, pero ¿en cuántas iglesias, y lo dejo ahí, estamos tolerando cosas que no se ajustan a lo que la palabra dice? A veces premiamos, yo una vez me tuve que llevar una reprimenda seria del Señor con un grupo que estaba reuniéndome y tuve la tentación, porque la gente no se me fuera, de ceder. ¿Y sabéis cuál fue? Lo digo claramente. ¿Cuál fue la palabra que el Señor me mandó? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Nosotros no somos libres para administrar la palabra de Dios como a nosotros nos dé la gana. La palabra de Dios es la espada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, no es nuestra. Y yo no puedo hacer con la palabra lo que a mí me dé la gana. Yo no puedo quitar, no puedo añadir, no puedo estirar, no puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo que presentar la palabra tal como la palabra ha sido dada por el propio Señor. Porque la palabra, además, nos olvidamos que la propia Escritura dice que la palabra de Dios no vuelve a Él ¿cómo? Porque será pros. Es decir, la palabra hace un trabajo en tu vida. Pero igual que una medicina, y yo me acuerdo que de pequeño me lo decían, ay, que la medicina, que esto me escuece, no me gusta. Y mi madre me decía, eso es bueno, si te escuece es que se está curando. Lo malo es cuando no te escuece. Cuando todo sigue igual, cuando tu vida no experimenta un cambio, si todo sigue igual, no va a cambiar nada y no va a producir nada y tú vas a seguir igual que estaba, y si antes estabas mal, vas a seguir a peor. Si tú quieres que tu vida de verdad experimente bendición de Dios, tú tienes que estar dispuesto a dejarte trabajar por la palabra de Dios. No que la palabra se ajuste a ti, sino tú te tienes que ajustar a la palabra. Y te lo digo claro desde ya, prepárate porque hay muchas cositas en nuestras vidas que Dios va a tocar y que a veces nosotros creemos que están bien y el Señor te va a decir, me temo que no, hijo mío, me temo que no, hija mía. Tú crees que está bien, pero yo te digo que no. A ver qué vas a hacer con ello. Nos dice en otro sitio que la palabra tiene que actuar, dice esa forma de doctrina, dice, no me acuerdo exactamente dónde es. La palabra forma ahí, que se traduce por forma, en el griego sería más exacto traducir molde. Porque la idea que quiere transmitir el apóstol es que la palabra tiene que actuar como si fuera un molde en el que tú te metes y tomas la forma de ese molde. Esa es la función de la palabra. Porque además, hermanos, descendamos un poco a lo práctico, permitidme que lo haga. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, incluso, porque desgraciadamente somos así, la naturaleza humana es como es, y como se suele decir, hasta que no le vemos las orejas al lobo, no nos paramos realmente a pensar. Y desgraciadamente la mayoría de nosotros, cuando venimos al Señor,
es porque estamos en problemas. Seamos sinceros. Yo, por ejemplo, conocí al Señor porque todo mi mundo, todo en lo que yo confiaba y para mí era, bueno, esto es, se me cayó. Sí, es como si te quitan el suelo de abajo. Y lo único, de hecho, yo me convertí clamando al Señor, le dije, Señor, ¿qué pasa? Ayúdame. Y el Señor me ayudó. Pero lo primero que me hizo ver es, tú quieres bendición, tú quieres mi bendición. Tú tienes que poner orden en tu vida. Porque muchas de las cosas que te están pasando no son más que la consecuencia del desorden que hay en tu vida. Si tú, por ejemplo, pues yo qué sé, hoy que está de moda, a ver, para que me entendáis, hoy, por ejemplo, al sexo no se le da importancia. Y hoy cualquiera se acuesta con cualquiera las veces que haga falta, a veces ni se conocen, ni saben cómo se llaman, pero ya han hecho de todo. No, es que es mi libertad. Bueno, luego resulta que viene un día con una enfermedad venérea gorda o viene embarazada, claro, el mundo ¿qué te dice? El mundo te dice, no te preocupes, estás embarazada, aborta. No sé si sabéis, si no lo sabéis, porque a mí me hace gracia, bueno, gracia, reír por no llorar. La gente habla del aborto con mucha ligereza, pero no sé si sabéis lo que es un aborto, en qué consiste un aborto. Un aborto es un asesinato con tortura. Porque si habéis visto, yo os recomiendo la película Unplanned, no planeado, os vais a dar cuenta de lo que eso es. Y hablemos claro, por si hay alguna duda, se trata de sacar al niño pequeñito que ya se está a veces medio formado a cachitos. Y el médico, por decir algo, para mí, lo siento, pero yo al que hace una cosa así no lo considero médico, más bien lo considero un carnicero. Se tiene que asegurar de que sale todo, cachito a cachito. Eso es un aborto. Es que las mujeres somos libres y nadie nos tiene que decir, bueno, ¿y quién te ha dicho que tú no eres libre? Cuando hiciste lo que hiciste, ¿tú no sabías las consecuencias que podía tener? Lo que pasa es que tú quieres libertad sin responsabilidad. Pero va a ser que no. Va a ser que no. Dios te ha dado una libertad y por lo tanto tienes una responsabilidad y por eso Dios te va a llamar a cuentas. Por eso Dios un día te va a decir, ven para acá. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho? Entonces, lo que tenemos que entender es que en una congregación hay responsabilidades individuales y colectivas. Las dos cosas tienen que ir en paralelo. Porque cada uno de nosotros personalmente, Dios te conoce por nombre. Cada uno de nosotros es importante para Dios. Pero también es importante su cuerpo. Porque para que su cuerpo funcione, su cuerpo tiene que estar bien conectado, bien engrasado, bien plantado según el orden de Dios. Y si cada uno de nosotros no ocupa el lugar y la forma que Dios le ha dado para que tenga en su cuerpo no puede funcionar como él quiera. Imagínate que este dedo, y de hecho ya, si yo no sé, mirad cómo los tengo ya, cuando se atrofian por la artrosis, por ejemplo,
este dedo se queda inútil. Pero ¿qué ocurre? Que no es solamente un problema para el dedo. Es un problema para el cuerpo, porque ya no lo puedo usar. ¿Me entendéis? Es que yo soy poca cosa. Para Dios no. Y una cosa que falta en las congregaciones, primero lo que he dicho, primero que cada uno personal e individualmente entienda que te tienes tú personalmente que amoldar a Dios y dejar que los frutos del Espíritu Santo empiecen a aflorar en ti por el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Pero la segunda cosa es que tú te tienes que acoplar con tus hermanos. Y que en el reino de Dios las cosas no funcionan como en el mundo. Porque en el mundo, como el Señor mismo le dice a los discípulos, si os habéis dado cuenta, en el mundo los que están en autoridad y en eminencia, lo que hacen ¿qué es? Esclavizar a los que tienen por debajo. Se sirven. Pero en el reino de los cielos, ¿cómo funciona la cosa? El que quiera ser el mayor, ¿por qué dice esto además? No lo dice por decirlo, hermanos. Mirad, vamos ya a la segunda epístola y al texto que hemos leído. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, para que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación, etc. Leéroslo después. Básicamente, ¿qué nos está diciendo el apóstol aquí? Dice, nuestra experiencia en tribulación está siendo usada por Dios para consolaros a vosotros. Dicho de otra manera, hay una interdependencia de mi vida con vuestra vida. Los ministerios en la Iglesia de Dios no son cargos, y vamos a leer también otra, porque es importante esto, en la misma segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 10, ¿dónde está? Que no lo veo. Capítulo 10. Lo leo yo para no alargarnos mucho. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a usar, etc. Dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Bueno, ¿por qué leo este texto y qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Tiene mucho que ver. Porque al apóstol Pablo lo que le estaba acusando esta iglesia es de que, y lo leemos entre líneas por lo que se le dice aquí, cuando viene es muy humildito, muy calladito, muy sencillito. Luego se va y escribe una carta aquí poniéndonos a todos verdes, pero en realidad, como diríamos en español, no tiene ni media torta y no sé qué pinta aquí de apóstol. Y entonces el apóstol le tiene que poner en clara las cosas. Le dice, no, yo sé que soy humilde entre vosotros. ¿Por qué?
Porque el apóstol era consciente que en la iglesia nadie es más que nadie. Y no se trata de que yo prevalezca en autoridad tipo humana sobre vosotros. Yo soy uno más. Y no tengo por qué comportarme como si yo fuera especial, porque no lo soy. Ahora, no os equivoquéis, hermanos de Corinto, porque Dios me ha dado una autoridad. Y si me provocáis, que sepas que las herramientas espirituales que tengo son potentes. ¿Por qué? ¿Porque yo soy especial? No, porque Dios me ha enviado y Dios respalda el mensaje que yo llevo. Y si tú te crees que porque yo no me ensoberbezco, tú te vas a librar de cumplir lo que la palabra de Dios dice, estás muy equivocado y lo que vas a recoger es frutos amargos, porque el Espíritu Santo va a respaldar la palabra de Dios. No te equivoques. Lo que ocurre es que lo que no has entendido, como le dice en otro sitio a principio de la primera epístola, es que vosotros decís yo soy de Cefas, yo de Apolo, yo de no sé quién. ¿Y qué le dice el apóstol? No habéis entendido nada, hermano. Sois carnales. Lo que me estáis mostrando es que no habéis entendido la esencia del mensaje del Evangelio. Estáis poniendo categorías. Estáis pensando que si fulanito es más que menganito. Todo eso no tiene nada que ver con Dios. Para Dios todos tenemos la misma dignidad. Y el cargo, el que sea. Hemos visto estos días la visita del Papa. Yo no voy a entrar a juzgar a nadie, pero sí tengo que decir algo claro. La figura del Papa me parece la mayor aberración que se puede hacer conforme a la palabra del Señor, porque el Papa significa que es, bueno, no que signifique el Papa, sino que para los católicos es el representante de Cristo en la tierra y cabeza de la Iglesia. Yo lo siento, pero la palabra de Dios dice que la cabeza de la Iglesia, ¿quién es? Cristo. Y el representante de Cristo en la tierra, ¿quién es? Cristiano. Sí, pero hay uno oficial que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tenemos claro? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nosotros no nos podemos mover como se mueve el mundo. Somos una familia y no es algo teórico. Es algo práctico y real en el mundo espiritual. Tenemos que comportarnos como una familia, colaborar juntos, ser interdependientes, estar dispuestos a servirnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros. Eso hace fuerte a la congregación, eso hace fuerte a la iglesia. Y el Señor va a trabajar ahí. Pero si yo me muevo en las congregaciones como en el mundo, no, yo quiero el carguito, yo quiero el no sé cuánto. No hemos entendido nada. Y no vamos a tener los resultados que esperamos. De hecho, seamos sinceros. Y sobre todo, pensemos en el mundo evangélico, que a veces nos quejamos de los católicos. Sí, los católicos tienen lo suyo, no voy a decir que no, pero ¿y los evangélicos? Los evangélicos, ¿no os dais cuenta que cada vez salen más grupúsculos? Cada vez estamos más divididos. Ya prácticamente hay para cualquier cosa. Según lo que a ti te guste, seguro que encuentras un sitio
donde lo que tú quieres lo hay. Pero realmente con el corazón en la mano eso viene del Señor. ¿Es eso la voluntad de Dios? Hermanos, Dios va por otro lado y me faltarían muchas cosas, pero no quiero hacerlo muy largo para deciros, pero sobre todo la idea fundamental que me gustaría transmitir y lo que he descubierto en la segunda epístola a los Corintios es que el apóstol me está mostrando y le está mostrando a los corintios: mirad, hermano, yo me comporto como me comporto, porque yo no quiero que me veáis como el cargo de apóstol. Por cierto, ¿no suena esto muy moderno? El apóstol no sé qué, el apóstol no sé cuánto. Pablo no iba presumiendo de apostolado. Al contrario, soy uno más entre vosotros. Y solamente cuando ponían en tela de juicio su autoridad, él reclamaba, porque él estaba muy, por cierto, que no sé si hoy mucha gente está tan segura, pero él estaba absolutamente seguro de que era apóstol por el Señor, porque fue directamente escogido por el Señor. Entonces, él podía presumir más que todos nosotros juntos, como incluso le dice a la iglesia de Corintios, hablando del tema de las lenguas: hablo más que todos vosotros juntos en lenguas. Pero Dios ha dado un orden, hermano. Porque de lo que se trata no es de que no hables en lengua, de lo que se trata es de que hables en lengua conforme a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y que ejerzan los dones conforme a la voluntad de Dios. Pero en la congregación, y termino, somos hermanos. Se tiene que ver, precisamente yo creo que lo que el mundo está esperando es ver que aquí no somos como ahí fuera, que nos amamos, que nos ayudamos, incluso que nos alegramos cuando uno de nosotros prospera en lo que sea, especialmente en lo espiritual, pero que no hacemos banderas de cosas ni banderas de cargos, porque, vuelvo a repetir además, ¿quién tiene algo que no haya venido de arriba?